Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El poder del lenguaje es una de las más hábiles técnicas de control humano, debido a que nuestra forma de comunicación humana básicamente es el lenguaje. Este lenguaje ha sido ya muy estudiado por aquellos que nos controlan y nos gobiernan, los poderes fácticos que existen y, por supuesto, aquellos grandes hombres y mujeres que están detrás del poder financiero, económico, industrial, político, armamentístico, bla, 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 bla. Cuando alguien quiere que aceptemos medidas inaceptables, utilizan una forma de lenguaje con la cual intentan dar grasa a sus palabras para que nosotros podamos aceptar, como ya he dicho antes, lo inaceptable. Ese término, o el término que más suelen utilizar, es lo que se denomina eufemismo. El programa va a ser divertido. Verán cómo nos manipulan y nos controlan y qué técnicas más civilinas utilizan para colarnos ciertas cuestiones sin que algunos de nosotros nos demos ni siquiera cuenta. Si algunos de vosotros os acordáis, en el famoso libro 1984 de George Orwell, nuestro protagonista o el protagonista de la obra, Winston, se dedicaba, entre otras lindezas, a cultivar la neolengua, con la cual este hombre tenía que modificar algunas de las antiguas palabras, la viejolengua, por la neolengua, que posteriormente eran modificadas, y así sucesivamente. Había un movimiento constante del lenguaje para desorientar la percepción de la realidad de la gente. Pues eso ocurre en la realidad. Veréis, el eufemismo es una poderosa arma. Hay muchas personas que ni siquiera entienden lo que les tratan de decir y lo aceptan, pensando que si ellos lo dicen será porque tienen razón. Otras personas, incluso al no escuchar la palabra fea, pues les resulta bastante aceptable. Vamos a poner unos ejemplos con los cuales todos ustedes van a entender exactamente cómo hacen para tomarnos literalmente el pelo o engañarnos sin ser engañados. Por ejemplo, antiguamente nos acordamos que se utilizaba un término que era la matanza de civiles. Ha habido una matanza de civiles, decían. Pues ahora ya no mueren civiles. Lo que se produce son daños colaterales. Un eufemismo con el que tratan de camuflar ese tipo de actuaciones. Una de las ministras del Estado español, concretamente Fátima Báñez, en un momento dado, una ministra de Empleo, a la emigración que hay en España, que es importantísima, pues decidió utilizar este término. Ella decía que no era inmigración, que era fuga de cerebros. Imaginaos, fuga de cerebros. Como que el cerebro tuviera patas y saliese corriendo. Y también utilizó este otro término, que era movilidad exterior. Movilidad exterior, pero nunca utilizó la palabra, desde luego, emigración. Evidentemente, los que vienen a España son inmigrantes, no tienen movilidad interior, eso no lo dice. Ella dice movilidad exterior cuando sus políticas son tan absolutamente nefastas que los muchachos, los jóvenes y las muchachas se tienen que largar a otros países a buscar fortuna. Es curioso porque, por ejemplo, la aparición del grupo Stop Desahucios, una excelente labor que estuvo haciendo durante bastante tiempo y sigue haciéndola, parando actuaciones bancarias, incluso consiguiendo muchas daciones de pago. Bueno, pues esa incómoda actividad que tenía o que tiene Stop Desahucios, el aparato no podía, evidentemente, aceptar que alguien se metiese con la banca e intentase paralizar estos desahucios. Bueno, pues lo que hizo fue penalizar esa intervención social. Y todo el aparato mediático, además fueron todos los medios o gran parte de los medios de comunicación, se sincronizaron sospechosamente eliminando la palabra desahucio y utilizando el eufemismo ejecución hipotecaria. Imaginaos. Ahora ya no desahucian a nadie, los están ejecutando hipotecariamente. De una forma, antes los ejecutaban en el paredón, ahora los ejecutan hipotecariamente. Bueno. Por supuesto, y esto es muy interesante, la pésima gestión bancaria que se produjo en Bankia, todos acordáis de ese agujero de más de 20.000 millones de euros por parte de la antigua fusionada Bankia. Un agujero que, si lo analizáis detenidamente, a fecha de hoy nadie sabe dónde están los 20.000 millones de euros o más de 20.000 millones de euros.
¿Dónde está ese dinero, señor Rato? ¿Dónde está? A ver si se le están buscando a usted por una decena de millones de euros que no tiene usted muy bien blanqueados y resulta que hay 20.000 millones por ahí que no sabemos dónde está. Y esto es una pregunta que me hago a título personal. Pero vamos a ir al centro, al dato en la cuestión que nos trae. Ese rescate que se produjo a Bankia, según el gobierno, nunca fue un rescate. Ellos decían que era un apoyo financiero, otro eufemismo, e incluso en alguna ocasión tuvieron la desfachatez de utilizar línea de crédito a Bankia. Imaginaos, pero nunca utilizaron la palabra rescate de los fondos europeos, como así fue en toda la regla, evidentemente, porque tratan de maquillar el problema. Hay muchas más cosas. Nos acordamos de la famosa amnistía fiscal que ha generado el gobierno para salvar el culo a muchos de aquellos oligarcas y muchas aquellas personas hacendadas con cientos y cientos de millones de euros que no sabían qué hacer con ellos. Pues esa llamada amnistía fiscal, ellos decían que era para incentivar la tributación de las rentas no declaradas. Y lo llamaban, en vez de amnistía fiscal, regularización fiscal. Pero vamos a ver. Bueno, pero hay más casos. Todos os acordáis, y aquí esto lo vivimos todos en carne viva, bueno, todo lo hemos vivido en carne viva. ¿Os acordáis cuando se empezó a hacer un repago o sobrepago impositivamente con aquel céntimo sanitario y otra serie de medidas que nos obligaba a pagar dos veces? Nos obligaba a pagar dos veces, o incluso en algunas ocasiones hasta tres veces, los medicamentos y la atención sanitaria, cuando ya se paga a través de la Seguridad Social. Pues aquello nunca lo llamaron repago o sobrepago, lo llamaban copago. Habían creado una palabra nueva, neolengua, que en realidad no es ni más ni menos que es un eufemismo. Cuando los gobiernos nos quieren convencer de que moralmente debemos acudir a una guerra, ellos nunca dicen que van a ir a una guerra. Dice, vamos a enviar tropas de paz. Como si los ejércitos fuesen para la paz. Es una antítesis. Los ejércitos están para la guerra, evidentemente. Pues ellos dicen, tropas de paz, que las guerras ya no deben existir, porque las llaman conflictos bélicos. Fijaos, maquinaos cómo ha cambiado el cuento. Antiguamente, todos nos acordamos que cuando, por ejemplo, el Exxon Valdez se hundió en las costas de, creo recordar que fue Alaska, lo llamaban marea negra. Y la marea negra se popularizó como una frase con la cual existía un enorme vertido de crudo. Pues aquí algún lúcido decidió llamarlo chapapote. Chapapote, una absurda palabra que esconde la auténtica marea negra que se produce cada vez que uno de estos enormes barcos se va a pique. La cuestión llega en ocasiones a ser tan ridícula como incluso cuando se separó la infanta creo recordar, la infanta Elena de Marichalar, me acuerdo perfectamente, la Casa Real no dijo que se habían separado, dijo cese temporal de la convivencia. Imaginaos qué ridículo más espantoso. Las cosas cambian, ya no existen los pobres, ahora se les llama desfavorecidos. Y en realidad, si te puedes convertir en un pobre, lo que dicen es que estás en riesgo de exclusión social. Eso es lo que dicen. A la gente ya no se la despide de las empresas, ahora se la desvincula. El Estado ya no está en ruinas. El Estado no tiene falta de liquidez ahora. El trasvase de dinero público a la banca, como se hizo en Bankia, ahora ya no es trasvase, es inyección de liquidez. Una auténtica palabra que esconde la monstruosidad de rescatar a las empresas de este tipo, que cuatro amiguetes no han sabido gestionarlas o se han llevado el dinero y nosotros tenemos que rescatarlo. Los despidos colectivos que se producían toda la vida en las empresas ahora se llaman reajuste de personal. Y cuando la gasolina y el gasoil vuelvan a costar más caro, que ya veréis cómo llegará, no dirán que ha subido, dirán que se han reajustado los precios. Eso es lo que os dirán. Y vosotros diréis, bueno, es que no ha subido la gasolina, es que lo han reajustado.
Entonces llenaréis vuestro tanque y entenderéis o comprenderéis por qué estáis pagando más dinero, porque lo han reajustado. Cuando un gobierno propone una medida que solamente el staff de ese gobierno justifica, ellos dentro del contexto utilizan la palabra todo el mundo. Todo el mundo no, vosotros. Y ya nadie está imputado. Antes a la gente se le imputaba por un delito. Ahora, según el gobierno, está incausado. De hecho, este término es tan insistentemente han querido eliminar la palabra imputado, intentando que la gente desvinculase su mirada de la corrupción, que lo han modificado y regulado legalmente. Antiguamente los hombres eran impotentes, hoy en día tienen una disfunción estéril. ¿Qué diría nuestro protagonista Winston si se encontrase frente a toda esta batería de palabras que en realidad llevan veneno y con las que pretenden colarnos con la vaselina del eufemismo, intentando que nosotros traguemos estas intragables pastillas de dolor que nos hacen tragar? ¿Control social? Pues claro que es control social. Estos términos están mutados, son mutados y volverán a ser modificados más adelante y crearán nuevos. Y usted, si es un ciudadano disconforme, se convertirá en una persona antisocial. O la llamarán inadaptado. Imagínese usted. Si usted no acepta lo inaceptable, será un inadaptado. Es que usted no se adapta. Y posiblemente usted tenga una vida muy buena, todo le vaya bien, pero recuerde que primero le tocaron a unos y después posiblemente le toquen a otros, con lo cual todas estas cuestiones hay que tomárselas bastante en serio y poner el colchón antes de que nos demos el gran golpe. Piensen todo esto, piensen cómo nos manipulan. Yo personalmente pienso que esta gente se reúnen en un despacho, se deshuevan de nosotros, pensando en estúpidas palabras con las que intentan maquillar la lepra, que eso es lo que pretenden, intentar maquillar la lepra. Les imagino en un despacho. ¿Y cómo les decimos que vamos a hacer un aumento impositivo? Pues vamos a decir esto y vamos a decir lo otro. Nos toman el pelo, nos llaman imbéciles, pero así a la cara. Y muchos de los borregos que Luis Carlos Campos denominaba los borregomatrix se lo tragan. Se tragan estas píldoras de dolor con dulzura, porque lo que pretenden es dulcificar el horror y lo consiguen. Recuerde, cuando digan estas cosas es que algo muy feo está detrás y que nada le va y nos va a favorecer. Como siempre digo, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.